Bien, como les mencionaba, el día de hoy vamos a comenzar con con el contenido que vamos a desarrollar en el tercer parcial de este primer periodo académico. Entonces, vamos a comenzar con, con un nuevo tema, siempre del capítulo 4 de las funciones polinomiales, y lo vamos a ver ahora con las funciones racionales en el capítulo 4 de la sección 4.5, funciones racionales. Bien, para ello entonces vamos a utilizar ciertos teoremas, definiciones, dado que las funciones racionales ya las hemos abordado en los temas tanto como en la división de polinomios y cuando nosotros encontrábamos también los ceros racionales y la división sintética y la división larga. Ya sabemos que la estructura de las funciones racionales son aquellas que tiene un numerador y un denominador, en el cual nosotros al ver esa estructura vamos a saber de que es una función racional. Pero las funciones racionales tienen algo particular y es que al momento de graficar hay ciertas situaciones o ciertas definiciones que establecen y que la diferencian como una función racional con funciones polinomiales. Para ello vamos a utilizar un teorema que lo tengo por aquí, que es la definición de asíntota vertical. Conocemos nosotros de que las funciones racionales son aquellas que están representadas como un numerador y un denominador. Recuerdan, ¿verdad? Cuando nosotros vimos la división sintética y la división larga es aquella que tiene P sobre Q y donde P es el numerador y Q es el denominador. Entonces, la definición de la asíntota vertical es una recta de X es igual a A, donde A es un valor constante, es un valor que nosotros encontramos. Esto es una asíntota vertical para la gráfica de la función f. Si f de x tiende a positivo infinito o f tiende a negativo infinito, cuando x se aproxima a A por la izquierda o por la derecha. Nosotros al momento de poder graficar esa recta, el comportamiento de que va a tener esa asíntota vertical puede ser por el lado izquierdo o por el lado derecho. Puede tender hacia el infinito positivo como al infinito negativo. Pero también nosotros tenemos la eh, definición de la asíntota horizontal. Tenemos una asíntota vertical, de igual forma también tenemos una asíntota horizontal. La asíntota horizontal es la recta y es igual a c, y donde c también es una constante, es una asíntota horizontal para la gráfica de una función f si f de x tiende hacia c, o sea, tiende a ese número que va hacia el valor constante, cuando x tiende al infinito o cuando x tiende al infinito negativo. Entonces tenemos tanto como la definición de la asíntota vertical y de igual forma como la asíntota horizontal. Pero estos dos tipos de asíntota tienen algo en común, que es un teorema sobre asíntotas horizontales. Bueno, más que todo es la definición de la asíntota horizontal. El teorema sobre la asíntota horizontal es algo en particular, que si nos dice ahí que sea f de x y tenemos una estructura de una función racional, donde los valores a sub n negativo son los coeficientes principales, como lo hemos estudiado anteriormente en las clases, y también los valores de x con los exponentes n sub negativo, n negativo 1, o sea, que va a ser de forma canónica, o sea, descendente de un exponente mayor hacia un exponente menor, donde A sub n es distinto que cero y B sub k es distinto que cero. O
sea, en ese caso, o sea, que los coeficientes sean distintos que cero. Y hay tres situaciones del teorema de la asíntota horizontal donde nosotros tenemos que tener el cuidado. Si n es menor que k, o sea, el exponente del numerador es menor que k, entonces el eje x, o sea, la recta y es igual a cero, es la asíntota horizontal para la gráfica de f. O sea, en el primer teorema nos dice que si el exponente o la potencia del numerador es menor que la del denominador, entonces la asíntota de esa función va a ser y es igual a cero. Ahora tenemos el segundo punto que nos dice que si el exponente del numerador es igual al exponente del denominador, o sea, estamos hablando de los exponentes de mayor valor, entonces la recta va a ser igual a y es igual al coeficiente principal de esa expresión con mayor exponente del denominador y del numerador. O sea, es la división del coeficiente principal del numerador entre la del denominador. Entonces, o sea, esto es la razón entre coeficientes principales, es la asíntota vertical, horizontal para la gráfica F. Hay dos situaciones para encontrar las asíntotas horizontales. Y la asíntota, o sea, el teorema número 3 para encontrar la asíntota, si existe, es cuando n, o sea, el exponente o la potencia del valor del numerador, de la expresión del numerador, sea mayor que la del denominador, la gráfica de la función no tiene asíntota horizontal. Y hay una cuestión de que nos dice que en cambio la función de f de x tiende hacia positivo infinito o la función de f de x tiende a negativo infinito cuando x tiende a infinito o cuando x tiende a negativo infinito. Estas son situaciones o expresiones cuando nosotros ya tenemos una gráfica proyectada. Entonces, para ello, esta es la definición de todo el tema de las funciones racionales, pero para ello vamos a resolver un ejercicio y vamos a empezar con el ejercicio número 1. ¿Qué nos dice el ejercicio número 1? Que vamos a resolver. Inciso A, vamos a encontrar la intersección de X. En el inciso B, vamos a encontrar la intersección de Y. El inciso C vamos a encontrar una asíntota vertical, el inciso D una asíntota horizontal, siempre y cuando exista, y eso depende de la expresión o de la función que nos dan. Vamos a encontrar el dominio y vamos a encontrar también el rango de esa función, que la función es f de x es igual a 2x al cuadrado más 7x menos 4 entre o dividido entre x al cuadrado más x menos 2. Tenemos la función dada. Ahora, nosotros aquí tenemos que partir de algo curioso, y es que a la función que nos dan, vamos a darle solución, pero el primer paso que nosotros tenemos que hacer con esta función es factorizar la función. Entonces, para ello vamos a darle solución al ejercicio. Vamos a darle solución. Entonces, el primer paso, dado que no nos pide, pero es importante, es factorizar. Y vamos a factorizar en este caso. Vamos a factorizar. Entonces, la factorización de toda la función f de x va a ser igual. Primero empecemos factorizando el numerador. El numerador tiene algo particular que su factorización va a ser como 2x a un lado y luego tenemos x al otro. Entonces, en este caso, vamos a copiar en este valor de x, que es lineal, y también el otro es lineal, vamos a copiar más y el otro va a ser menos.
Y aquí dos valores que multiplicados entre sí me den a negativo 4. En este caso va a ser el 1 aquí y el 4 acá. Luego vamos a factorizar la expresión que está en el denominador. Aquí el único paso que hemos realizado es factorizar. Y la factorización de esta expresión, ¿cuál sería? X cuadrada más X menos 2. En este caso sería X más 2 y X menos 1. Sería ya la función factorizada. Entonces, aquí nosotros jóvenes lo que hemos encontrado es una factorización, que es el primer paso que nosotros tenemos que realizar para poder realizar todos los incisos que se nos pide. Entonces, teniendo la factorización aquí, jóvenes, entonces vamos a resolver el inciso A. El inciso A que nos menciona que nosotros vamos a encontrar la intersección en X. Yo lo expreso de esta forma, intersección de X. La intersección de X para estas funciones racionales es igualar el numerador a cero. En este caso, ya sabemos nosotros que esta una función también la podemos representar como y es igual a 2x al cuadrado más 7x menos 4 entre x al cuadrado más x menos 2. Pero para encontrar esta función, para encontrar la intersección en x, únicamente nosotros vamos a igualar a cero el denominador, perdón, el numerador. En este caso va a ser 2 x al cuadrado, o perdón, como ya lo tenemos factorizado, entonces va a ser 2x menos 1 es igual a 0 y también tenemos x más 4 es igual a 0, ¿verdad? Entonces la intersección en este caso sería, transponiendo términos, me quedaría este que está restando el negativo, al otro lado va a pasar a sumar y este 2 que está multiplicando, el otro lado va a pasar a dividir. Por lo tanto, X va a tener un valor de 1/2. Luego, este 4 que me está sumando, este 4 que me está sumando, al otro lado va a pasar a restar. Por lo tanto, aquí tengo que la intersección, tanto como tenemos nosotros, es este 1/2 y también tenemos el negativo 4. Entonces, por lo tanto, son intersección en X las rectas, porque estas son rectas. Las rectas, ¿quiénes? X es igual a 1/2 y la recta también X es igual a negativo 4. Esto es únicamente para encontrar la intersección en X. Ahora, para encontrar la intersección en Y, en este caso la denomino como intersección en Y, la tenemos por ahí. La intersección en Y es que este valor va a tomar que X es igual a 0. Entonces, la función, si f, o sea, y es igual, perdón, x es igual a 0. O sea, que vamos a la función dada, la vamos a evaluar a 0. Entonces, si nosotros vemos, cuando nosotros encontramos una intersección en y tenemos una función racional, lo que hacemos es evaluar a 0 para encontrar la intersección en y todos estos valores que nosotros tenemos aquí se hacen 0 dado que tienen variables con x. Y solamente voy a trabajar con este valor que es aquí el negativo 4 y este valor que es negativo 2. Entonces, en este caso, y es igual a negativo 4 sobre negativo 2 y esto va a ser igual a 2. Por lo tanto,
Por lo tanto, la intersección en Y va a ser igual a Y es igual a 2. Bien, ahora vamos a continuar con el inciso C. El inciso C nos menciona que vamos a encontrar, ¿qué cosa? La asíntota vertical. Entonces vamos a colocar aquí asíntota, aquí lo voy a hacer de manera abreviada, asíntota vertical. ¿Cómo se hace para encontrar las asíntotas verticales, jóvenes? Cuando nosotros tenemos la función dada, el primer paso que nosotros realizamos es una factorización. Entonces, la forma factorizada la vamos a igualar a cero, pero el denominador, o sea, esta parte que yo tengo por acá. Esta parte que yo tengo por acá, para encontrar las asíntotas verticales, entonces cada término o cada expresión que está ahí lo voy a igualar a cero. Por lo tanto, me quedaría de esta forma y la voy a pasar por acá para que trabajemos bien. Solo permítame, voy a bajar aquí para que trabajemos bien. Muy bien. Entonces, para encontrar la asíntota vertical, entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? El paso que vamos a realizar, la forma factorizada que tenemos nosotros en el denominador, la vamos a igualar cada expresión a cero. Entonces, en este caso me quedaría como x más 2 es igual a cero y tenemos x menos 1 igual a cero. Entonces, este resultado me va a quedar como x es igual a 2 y x es igual a 1. Por lo tanto, No es negativo 2, Lick. sí, 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 negativo. sí, sí, gracias. Negativo 2. Eso lo iba a corregir. Entonces, tenemos que la asíntota vertical va a tener entonces como negativo 2 y x es igual a 1. Bien, y me alegra que me hayan corregido, dado que eso indica que están en clase y que están prestando la atención. Entonces, las asíntotas verticales son ¿quiénes? X es igual a negativo 2 y x es igual a 1. Estas van a ser las dos asíntotas verticales que va a tener esta función racional que tenemos nosotros. Ahora, se nos pide ¿qué cosa? La asíntota horizontal. Y es aquí donde existe el teorema que nos menciona por la parte de arriba, que nos dice asíntota horizontal. ¿Qué nos dice? Bueno, nos desplazamos hacia la definición y aquí es D. Nos desplazamos hacia la definición, entonces nos dice la definición y teniendo el teorema de las asíntotas horizontales, me voy hacia la función dada y veo por aquí, jóvenes, y observo en algo. ¿Qué sucede con el exponente del numerador? ¿Cuál es el exponente mayor del numerador? 2. 2. Y el exponente del denominador, 2 igual. Son entonces iguales. son iguales. Al hacer iguales, entonces se va a aplicar el segundo paso del teorema de las asíntotas horizontales. ¿Qué me indica a mí el segundo paso? Me dice que si el exponente del numerador es igual al exponente del denominador, entonces la recta, o sea, la asíntota horizontal, va a ser la razón, o en este caso, en pocas palabras, va a ser la definición, la división del coeficiente principal del numerador, y en este caso sería 2,
entre el coeficiente principal del denominador. Y en este caso, ¿cuál es el coeficiente principal del denominador? 1. 1. Entonces, por lo tanto, la asíntota horizontal va a ser igual a 2. Bien, ¿estamos claros en ese momento? Ahora, el otro ejercicio nos pide el dominio y el rango. Bien, en estas funciones racionales, dado de que nosotros ya hemos encontrado hemos encontrado la intersección en X, la intersección en Y, hemos encontrado la asíntota vertical y la asíntota horizontal. Entonces, vamos aquí, me hace falta escribir aquí. Entonces, por lo tanto, Y es igual a 2. Ahora, me hace falta escribir el dominio de esta función que hemos venido. Entonces, el dominio, recuerden cuál era la dom de f en este caso. ¿Quién va a ser? X. ¿Quién va a ser? El dominio en este caso, jóvenes, es lo que nosotros tenemos como asíntotas verticales. O sea, si nosotros tenemos como la asíntota vertical, entonces el dominio va a ser, esos valores de asíntota vertical no van a pertenecer al dominio de la función. En este caso, el dominio de esa función serían todos los reales, excepto el negativo 2 y 1 positivo. Esos serían el dominio de la función. Pueden ser todos los valores reales, pero distinto que negativo 2 y, ¿verdad? Que esa es la simbología que ustedes han utilizado en lenguaje de la matemática. Y X tiene que ser distinto que 1. ¿Por qué? Porque estos valores que nosotros tenemos aquí, jóvenes, en el asíntotas verticales, son los que hacen cero el denominador. Y nosotros ya sabemos que matemáticamente jamás el denominador puede ser cero. ¿Por qué? Porque eso no está definido, no está definido en los números reales. Bien, entonces, ¿qué tenemos nosotros por aquí? Nos hace falta encontrar el rango, pero con estos datos nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a graficar esta función en, en la, en GeoGebra. Lo vamos a hacer en GeoGebra. Entonces, lo tengo por aquí, GeoGebra. Vamos a reanudar, voy a compartir GeoGebra. La tengo por acá. Entonces, recuerden la función que era una función racional, entonces tiene un numerador y denominador. Entonces, y la función era 2x al cuadrado más 7x menos 4 dividido entre x al cuadrado. Y mire, ahí se está viendo la interacción que va proyectando la gráfica. X al cuadrado más x menos 2. Y vean, ¿recuerdan las intersecciones que nosotros que encontramos con la función? La intersección en x decían que era la recta o los puntos x1 y x en negativo 4, ¿verdad? Estas no son, aquí en las intersecciones, jóvenes, corrijo, no son rectas, solo son los puntos. Las rectas solo son en las asíntotas. O sea, solo son estos puntos que están aquí. ¿Bien? Entonces, esta intersección que tenemos nosotros por aquí, x un medio y x negativo 4, la que tenemos nosotros por acá, que la voy a pasar por acá. Si ustedes se fijan, eso sería la intersección en x. Ahora, voy a pasar a GeoGebra y efectivamente, ¿verdad? Hemos encontrado nosotros que la intersección en x es negativo 4, ¿verdad?
Y nosotros al hacer el cálculo manual, hemos encontrado que esta intersección es negativo 4. ¿Qué otra intersección tenemos nosotros? Tenemos que es un medio. Y en este caso se representa también en decimales como 0.5. Si ustedes se fijan ahí. Y la intersección en Y que hemos encontrado manualmente es 2. Y aquí la tenemos que es el valor de 2. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con esas asíntotas verticales que nosotros hemos encontrado y con esas asíntotas horizontal que hemos encontrado? Y voy a pasar a la pizarra y que aquí es donde lo voy a explicar. Estas asíntotas verticales, jóvenes, son, y por su definición es así, que las asíntotas, la gráfica no traspasa esa asíntota o esas rectas que se proyectan al momento de calcular las asíntotas, no las traspasa, sino que quedan, o sea, van tendiendo hacia ese valor, pero no las toca. O sea, que no forman parte de la gráfica. Nosotros hemos encontrado dos asíntotas verticales, que en este caso es negativo 2 y 1. Entonces, GeoGebra no lo proyecta, pero nosotros lo vamos a realizar. ¿Cómo lo vamos a realizar? Entonces, regresamos a GeoGebra y vamos a colocar esa asíntota, o sea, x es igual a negativo 2. ¿Verdad? Y vean lo que sucede. Ese negativo 2 y lo voy a colocar como, bueno, lo tenemos en rojo y podemos colocarlo que se proyecte como estilo que sea puntiagudo, porque recuerden que no forma parte de la gráfica. Entonces, tenemos eso por ahí. La asíntota que hemos nosotros encontrado, si ustedes se acercan, van acercando, vean que la gráfica se va acercando a esa recta vertical o a esa asíntota vertical, pero nunca traspasa y así nosotros la podemos hacer grande y aunque se mire lejano, que se ve que se acerca, pero nunca la toca o la traspasa. Tenemos nosotros esa primera asíntota vertical que hemos encontrado y también nosotros hemos encontrado otra asíntota vertical que en ese caso sería x es igual recuérdenme, la asíntota vertical a 1, ¿verdad? X es igual a 1. Tenemos otra asíntota que en este caso es otra asíntota vertical que de la misma forma nosotros no, al momento de graficar, la gráfica nunca va a tocar esa asíntota ni tampoco a traspasarla. O sea, por decirlo así, hace la restricción que la gráfica se parte en esas partes. Y ahí hay el comportamiento que nosotros hemos visto a la hora de realizar los temas anteriores. Y también había una asíntota horizontal. Recuerdan, ¿verdad? La asíntota horizontal que teníamos nosotros era 2 y dado por el teorema que de las asíntotas horizontales que me indica que si el exponente del numerador es igual al exponente del denominador, entonces es la razón entre los coeficientes principales de esas expresiones con mayor exponente. En este caso es la división del coeficiente principal del numerador entre el coeficiente principal del denominador. O sea que es la recta y es igual a 2. Y nosotros podemos ver ahí que en este caso lo vamos a poner de manera puntiaguda. Esta por aquí. En este caso, si ustedes observan, tanto como esta y esta función que se proyecta de esa forma, de esta gráfica, no está colocando, o sea, no toca a esa expresión. Esta sí, pero estas dos no. Por lo tanto, hemos encontrado tanto como
la función, las asíntotas verticales, horizontales, la intersección en X, la intersección en Y. ¿Y qué nos hace falta? El dominio, que ya sabemos que el dominio, si ustedes se fijan, el dominio son los valores que nosotros tomamos en X, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, no va a tocar esta recta que de aquí, que tenemos aquí, la asíntota vertical, ni esta tampoco, porque no forma parte del dominio, no forma parte de la gráfica. Entonces, como decir ahí, hay ese vacío en esa gráfica. Entonces, teniendo eso en claro, ¿y el rango cuál sería? El rango serían todos los números reales, dado de que esta función que está aquí va hacia el infinito positivo y va hacia el infinito negativo. Entonces, aquí en este caso, el rango de esta función serían todos los números reales. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, aquí para completar, que nos pedían también el rango, y el rango recuerdan cómo lo colocábamos, ¿verdad? F como rango de F, que va a ser los Y que pertenecen a los reales, o sea, todos los números reales. ¿Alguna duda, jóvenes? Yo tengo una pregunta, Liz. Dígame. ¿Cómo encontró la asíntota horizontal? Es que estaba Muy, un poquito despistado. está bien, excelente. La asíntota horizontal, Carlos era, ¿verdad? Bien, Carlos, la asíntota horizontal se encuentra, dado que yo tengo que hacer la observación de la expresión que tengo en el numerador y la expresión que tengo en el denominador. En este caso, y lo voy a hacer de esta forma para irlo diferenciando, permítame que tengo por acá. Si usted se fija, y lo voy a hacer de diferentes colores, aquí, lo voy a utilizar con este azul. Si usted se fija, esta expresión que nosotros tenemos aquí, esta es la que pertenece la expresión del numerador, ¿verdad? Y tengo también la expresión que está en el denominador, ¿verdad? La que tengo yo por acá. Ahora, yo lo que tengo que fijarme primero es que si está colocada en forma canónica o únicamente ver la expresión de mayor exponente. En este caso, si usted se fija, ¿cuál es todo el término que se encuentra en el numerador? ¿Cuál es? Es este, ¿verdad? Que nosotros tenemos por acá. Ese es 2x al cuadrado. ¿Y cuál es el término de mayor exponente? Es este x al cuadrado, ¿verdad? ¿Qué sucede? Si yo lo quiero hacer de esta forma, x cuadrado entre x cuadrado se cancela. Entonces únicamente me va a quedar 2. O en otras palabras, también se puede, el coeficiente principal que tiene este término, que en este caso es 2, entre el coeficiente principal que tiene esta expresión, que en este caso es 1. 2 entre 1, esto es igual a 2. Y es ahí donde yo he encontrado la asíntota horizontal. Pero ojo, la asíntota horizontal no todo el tiempo se va a calcular de esa forma. Yo tengo que respetar el teorema que menciona en la parte superior derecha del teorema sobre las asíntotas horizontales, que nos menciona también, que nos dice que hay tres situaciones que se pueden suceder, dado de que puede ser que el exponente de mayor valor que tiene el numerador, o sea, el que está aquí, y lo voy a señalar, el exponente de mayor valor que tengo yo por acá sea menor que este. Esta es una situación que se puede representar, que es el inciso 1. El inciso 1, eso es lo que me dice, que si el exponente del numerador es menor que el de denominador, entonces la asíntota va a ser y es igual a 0. Pero si el exponente del numerador con el denominador son iguales, entonces es la división
o la razón entre esos coeficientes principales que acompañan a la expresión de mayor valor, ¿verdad? Y si, en este caso, si el exponente del numerador es mayor que en el denominador, entonces no hay una asíntota horizontal. Hay otro tipo de asíntota que lo vamos a ver. Entonces, vamos a ver otro caso y con esto vamos a concluir, dado que solo nos hace falta 20 minutos. Vamos a realizar otro Aleja un ejercicio. poquito más la pantalla, Ale. ¿Cuál? Aquí, para tomar captura de pantalla. Sí, sí. Está bien. Se los proyecto por acá. ¿Ahí está bien? Por acá, para que no se mire el otro. No se muestra el último inciso. Sí, sí, solo permítame. No, ahí está bien, ¿verdad? Ahí. Sí. Ok. Recuerden, y les recalco, esta representación y X y Y es intersección de X e intersección en Y. Bien, ¿puedo pasar a la siguiente para realizar el otro ejercicio? No. Bien, Sí. excelente. No, no, no. Aún no. Sí, Espera. permito. Ya. Ok, ok, Ya puede. ok. Bueno, entonces vamos a continuar con el próximo ejercicio, el siguiente ejercicio, y lo voy a compartir por acá, el ejercicio número 2. Y vamos a tener otro ejercicio en el cual el procedimiento que nosotros vamos a realizar siempre es, vamos a encontrar la intersección en X, intersección en Y, una asíntota vertical, una asíntota horizontal y el dominio de esta función. Bien, aquí no nos pide rango, dado de que el ejercicio tiene cierta particularidad de que es un poco más difícil sobre el grado que estamos utilizando encontrar el rango de esa función. Pero aún así no nos vamos a limitar a realizar el dominio de esa función. Recuerde que el rango visualmente nosotros lo podemos proyectar en la gráfica, pero no con exactitud, es un aproximado. Se le vamos a dar solución a todos estos incisos. Recuerden, el primer paso que nosotros tenemos que realizar, jóvenes, siempre es una factorización. Entonces vamos a factorizar la función. Factorizar. Porque al factorizarla me ayuda fácilmente. Entonces tenemos aquí, ¿podemos factorizar el numerador? No, porque no tengo un término en común en el 5x con el 21. Entonces, únicamente dejo el 5x más el 21. Luego lo divido en la expresión que tengo debajo. ¿Y qué pueden ver ustedes en ese x al cuadrado más 10x más 25? ¿Qué pueden observar Me ustedes? quedaría ya factorizado allí. ¿Sí? Un trinomio cuadrado. Muy bien. Es un trinomio cuadrado perfecto. Perfecto. ¿Qué significa? Que el primer expresión que yo tengo, ese x al cuadrado, tiene raíz cuadrada, que es x, y tengo también ese eje 25 que va a ser más 5 y es elevado al cuadrado. Permíteme que tengo un mensaje en el chat. Bien. Entonces, el profesor Luis Miguel mencionando de que con más exactitud vamos a ver en cálculo 1 encontrar el rango de esta función. Con más exactitud. Entonces, vamos a continuar. Ya teniendo esta función factorizada, el siguiente paso es que nosotros vamos a encontrar la intersección en X. Y recuerde, lo que yo hago es y X, ¿verdad? Que significa intersección en X. El paso para encontrar la intersección en X en la de estas definiciones es igualar a 0 el numerador. O también en otros textos lo que hacen es y, o sea, la función igualarla a 0 y después el término que está en el denominador pasa a multiplicar por el 0
y siempre voy a igualar a 0 la expresión que tengo en el numerador. En este caso sería 5x más 21 igual a 0. Y después despejo para x. Por lo tanto, 5x más 21 lo igualo a 0. Este 21 que está sumando al transponerlo al otro lado va a quedar como negativo 21. Y este 5 que está multiplicando al transponerlo va a ser dividiendo al negativo 21. Por lo tanto, la intersección en x es x es igual a negativo 21. O sea, ese punto en x, el negativo 21 sobre 5, va a ser la intersección en x. Ese es el inciso A. Ahora, el inciso B, yo tengo que encontrar la intersección en y. ¿Y qué me dice a mí la definición o lo que hemos visto nosotros? La intersección en y es hacer esta función, perdón, a sustituir o evaluar a todos los valores de x, igualarlo a 0, ¿verdad? En este caso, ¿cómo me quedaría? ¿Cómo me quedaría? Así haciéndolo de manera general, con la función que tengo. 21 sobre 25. Exactamente. Recuerden, ¿verdad? Como yo tengo este al multiplicarlo por 0 queda 0, este al multiplicarlo por 0 queda 0, esto multiplicarlo por queda 0, entonces solo quedo con este término y con este término de aquí. O el momento también, al utilizarlo de la manera factorizada, 0 más 5 es 5, 5 elevado al cuadrado es 25, este queda 0 y 21 sobre 25. Entonces la intersección en y va a ser y es igual a 21 sobre 25. ¿Verdad? Esto sería el valor de la intersección en y. Ahora, vamos con el inciso C. El inciso C nos menciona que nosotros tenemos que encontrar la asíntota vertical. Vean lo curioso. Para encontrar la intersección en X, nosotros igualamos a 0 el numerador. Y para encontrar la asíntota vertical, lo que vamos a hacer 0, vamos a igualar a 0, perdón, es el denominador. ¿Por qué? Porque recuerde, la asíntota vertical lo que me determina a mí son esos valores que pueden ser distintos, o sea, perdón, que tiene que ser distinto a 0, esa expresión, o donde se hace 0 el denominador. Y eso es lo que me va a determinar la asíntota vertical. En este caso sería x más 5 y toda esta expresión elevada al cuadrado es igual a 0. Recuerden, ¿verdad? Para eliminar ese elevado al cuadrado, lo que hago es este término le saco raíz cuadrada a ambos lados, ¿verdad? Esto se queda 0 y me queda x más 5 es igual a 0. Entonces x es igual a negativo 5. Por lo tanto, ¿y esto sería con qué? Con multiplicidad de 2. Pero eso no me importa en este caso, dado de que el negativo 5 al momento de graficarlo va a ser siempre ese negativo 5 al momento de hacer la gráfica. Entonces hemos encontrado la asíntota vertical, o sea, ese valor en negativo 5. Esa va a ser mi asíntota vertical. Ahora voy a encontrar la asíntota horizontal, que es el inciso D. Ahora, recuerda la pregunta que me hizo Carlos, que es muy importante. ¿Qué sucede ahora con la función que yo tengo, con la función que me han dado? ¿Qué pasa? Y voy a borrarlo aquí para que quede mejor, para que lo visualicen mejor. ¿Qué sucede con
el exponente mayor de la parte del numerador. ¿Cuál es el Es exponente? menor que el denominador. Es Que igual a menor, 0. ¿verdad? Entonces, por definición del teorema de las asíntotas horizontales, la asíntota horizontal va a ser y es igual a 0. ¿Bien? Recuerden, ¿verdad? Esto no es porque lo invento yo o porque lo inventa el profesor Luis Miguel, es por el teorema que está establecido por la parte de aquí, que lo voy a lo voy a arrastrar para acá para que lo vean. Como el exponente de la parte del numerador es menor que la del denominador, nos dice que si n, o sea, el exponente de aquí del numerador es menor que k, en este caso, entonces el eje X o la recta Y es igual a 0 es la asíntota horizontal para la gráfica de F. Entonces nosotros hemos encontrado tanto la asíntota vertical y la asíntota horizontal. ¿Cuál es el único inciso que nos hace falta? Es el dominio. ¿Y el dominio cómo se encuentra? Bueno, como ya tengo una asíntota vertical, entonces el dominio va a ser todos esos valores excepto la asíntota vertical. O sea, el dominio de F va a ser todos los valores de X que pertenezcan a los reales excepto o distinto que negativo 5. Y ese va a ser el dominio de esa función que yo tengo por aquí. Bien, y ahora solo quiero que ustedes le tomen una captura de pantalla, la mostremos ahí y en estos minutos que nos restan voy a proyectarla en GeoGebra y vamos a ver si realmente hemos encontrado esos valores de la asíntota vertical, la asíntota horizontal, el dominio, si tenemos también la intersección en X y la intersección en Y, que si están buenos. ¿Bien? Una captura de pantalla y me avisan cuando ya pueda pasar a GeoGebra. Ya, Ok. Entonces vamos a pasar a GeoGebra. Tenemos en GeoGebra y voy a borrar los puntos por aquí, que no queden visibles. Y recordemos, ¿verdad? Como es una función racional, ya en GeoGebra nos va a dar la función dada. Entonces, 5x más 21. Y aquí es x al cuadrado más 10x más 25. Ahí está la galleta adentro. Vean, vean lo que... Y comenzar. No, y comenzar. ¿Qué decís, Han? Mamá, la única. Bien, entonces, podemos observar aquí, jóvenes, ¿qué sucede? Veamos de que hay una asíntota que, recuerdan, ¿verdad? Una asíntota, bueno, vamos primero con la intersección de X, que es negativo 21 sobre 5. Como GeoGebra trabaja en decimales, pueden sacar en decimales ese valor, por favor. Otra opción sería graficarlo, profesor, también. Y ahí va a Oh, salir el intersecto. exactamente. Bueno, muchas gracias, profesor. En este caso Mira, sería X es igual a negativo 21 sobre 5. solo que seguimos viendo la pizarra. No sé si nos lleva a Sí, GeoGebra. sí, Negativo 4.2. sí, exactamente. Solo permítame.
En este caso también lo podemos proyectar como, recuerdan, ¿verdad? En negativo 21 sobre 5 con 0. Lo tenemos ahí. Ahí está el intersecto que yo encontré en X, uno de ellos, ¿verdad? Bueno, que solamente era uno que hemos encontrado. Luego, ¿qué sucede? Que nosotros también hemos encontrado un intersecto en Y que era 21 sobre 25, ¿verdad? En este caso también lo podemos hacer como 0 sobre 21 sobre 25. Y lo podemos ver aquí, en ese punto B que está la intersección. O sea, ahí hemos comprobado que realmente el valor que hemos encontrado de la intersección en Y está correcto. También nos mencionaba en el ejercicio que hemos encontrado una asíntota vertical como negativo 5. O sea, X es igual a negativo 5. Esta gráfica, esta recta, perdón, recuerden que va a ser puntiaguda con puntos y la vamos a colocar de otro color para que se diferencie bien. La vamos a poner en rojito. Y si ustedes pueden ver que la asíntota, el objetivo de la asíntota es que impedir a la gráfica que cruce en ese paso. Entonces, se va a acercar la gráfica a esa asíntota vertical, pero jamás va a tocarla ni tampoco pasarla. Y tenemos también la asíntota horizontal, que es una asíntota Y es igual a 0. Y es igual a 0. Mientras el profesor grafica la asíntota horizontal, me gustaría agregar un comentario a este concepto, que para mí es de los más importantes en este curso de Álgebra 2. Resulta que cuando nosotros trazamos la gráfica, si nosotros graficamos donde hay una asíntota vertical, o sea, si cortáramos con la gráfica la asíntota vertical, es como que estuviéramos diciendo que la división por 0 está definida. ¿De acuerdo? Entonces, no podemos nunca cortar una asíntota vertical, pero va a suceder ahorita, por ejemplo, con la asíntota que el profesor va a graficar, es la recta Y igual a 0, que va a ser cortada. Entonces, ¿qué significa esto? Que las asíntotas horizontales algunas veces sí las corta la gráfica de la función, pero las asíntotas verticales nunca las corta la gráfica de la función. Un comentario también que me gustaría, bueno, consultar al profesor es si hasta ahorita están definidas la asíntota vertical y la horizontal, pero todavía no las oblicuas, ¿verdad? No, para nada. Ese es el siguiente ejercicio. Porque si lo vamos a estudiar, sin embargo, por ahora tiene que quedar bien claro eso. Yo recuerdo a mi maestra de álgebra 2, la profesora Gladys Gómez, ella decía, cuando nombran las asíntotas, siempre pónganles nombre, decía ella. Si es la asíntota vertical, va a ser X igual a un número. Si es la asíntota horizontal, va a ser Y igual a un número. ¿De acuerdo? Entonces siempre se le va a poner ese X igual a negativo 5 y Y igual a 0, en este caso particular que tenemos, ¿de acuerdo? Excelente. Bueno, jóvenes, entonces hemos concluido el día de hoy y gracias a la introducción del profesor, dado de que el siguiente ejercicio explica sobre la definición de las asíntotas oblicuas y o también conocida también como asíntotas se me fue el nombre, asíntotas. Normalmente nosotros en matemáticas, pues yo las he visto en diferentes textos como asíntotas oblicuas. Si tienen otro nombre, no es así como de uso común en la enseñanza. Sin embargo, solo me gustaría, profesor, porque ya creo que va a cerrar esta parte, no sé si puede poner la gráfica que quede completa, donde se visualicen las dos asíntotas. Bueno, y la función, claramente, ¿verdad? Sí. Solo La permítame. gráfica de la función. Muy bien, entonces ahí, por ejemplo, fíjense en lo que tiene graficado el profesor Luigi. Nosotros decimos que la recta Y igual a 0 es una asíntota horizontal porque a medida la función, X toma valores muy pequeños, la gráfica de la función hacia dónde se va acercando.
Lo pueden observar ustedes ahí. La gráfica de la función se va acercando a quién? A y igual a 0. Y ahora, si toma valores muy grandes, la x, la gráfica de la función también se va acercando a la asíntota horizontal y igual a 0. Pero si ahora lo vemos, por ejemplo, ¿qué sucede con la asíntota vertical x igual a negativo 5? Vemos que cuando nos acercamos a la función por la izquierda de negativo 5, ¿para dónde está agarrando la función? Está agarrando para negativo infinito. Y si nos acercamos por la derecha, la gráfica de la función, cuando nos acercamos por la derecha siempre negativo 5, la gráfica agarra para negativo infinito. Pero siempre que sucede este tipo de escenario, vamos a decir que existe una asíntota vertical de la forma x igual a negativo 5 en este caso particular. Entonces tenemos que ver ese comportamiento, que claramente, como les decía en el chat, en cálculo 1 esto se va a formalizar más. Inclusive, ¿verdad, profesor? Este puntito que está aquí se le llama máximo de la función, pero que por ahora no tiene una forma matemática de ser definida, porque necesitamos incluir nuevos elementos que no van a ser abordados en este curso, pero que esta es la razón que se les dijo al inicio por la cual todavía no se le pide el rango de la función. Aunque nosotros podemos dar un aproximado. Por ejemplo, ustedes pueden ver ahí, de acuerdo a GeoGebra, que el rango de la función viene desde negativo infinito hasta 1.7, qué sé yo. Pero en realidad estaríamos dando como una aproximación. No estaríamos dando ese valor concreto que será aprendido con el criterio de la primera derivada. Pero por ahora solo se menciona de manera de comercial, ¿verdad, profesor Luis? Exactamente. Adelante, lo dejo continuar. Exactamente. Y el otro nombre, dado de que se me escapaba, era asíntota diagonal. Son las que se conocen, asíntota diagonal o asíntota oblicua, alguna de esas dos. Entonces, hemos concluido por el día de hoy, jóvenes. Recordarles también que el día de mañana, por cuestiones de la energía eléctrica, vamos a tener interrupción de la clase, y como les mencioné también que vamos a tener actividades asincrónicas dentro de este espacio formativo. Entonces, no hay nada más que agregar, solamente darles gracias por estar el día de hoy y desearles que pasen una feliz tarde, noche, y que Dios los bendiga, jóvenes. Los vemos en la próxima clase. Nos vemos, muchachos. Cuídense.